Doña Florinda salió de su departamento con la cabeza bien alta, el bolso apretado contra el pecho como si el mundo entero quisiera robárselo. La vecindad estaba en su habitual bullicio de gritos y risas infantiles, pero ella no veía más que basura humana a su alrededor. Kiko, apúrate, hijo. No quiero que te contagies de la idiotez de esta gentuza, dijo con voz cortante, mirando de reojo a don Ramón que barría el patio con resignación. Don Ramón se detuvo un momento, apoyado en la escoba. Buenos días, doña Florinda. Otra vez de salida tan temprano. Como si a usted le importara, señor mantenido, respondió ella sin detenerse. Algunos tenemos cosas importantes que hacer, no como otros que solo saben pedir fiado. La Chilindrina, que jugaba cerca con el chavo, levantó la vista. Papá, mira. La señora Chancluda está otra vez enojada. Cállate, Chilindrina, murmuró don Ramón, avergonzado. El profesor Girafales había llegado esa mañana para visitar a doña Florinda, como solía hacer. Llevaba un ramo de flores marchitas en la mano y su eterna sonrisa nerviosa. Mi estimada doña Florinda, exclamó al verla. Vengo a traerle estas humildes flores y a conversar un rato sobre... Profesor, por favor. Lo interrumpió ella, sin siquiera mirarlo. No tengo tiempo para sus cursilerías. Hoy es un día importante. Doña Clotilde, la bruja del 71, barría su puerta y murmuró para sí. Altanera como siempre. Algún día se le va a voltear el mundo. El señor Barriga y Ñoño acababan de llegar para cobrar la renta. El niño gordo comía un taco con la boca abierta mientras su padre revisaba su libreta. Doña Florinda, me debe 2 meses, dijo Barriga con tono cansado. Pues espere, señor Barriga, espetó ella. Algunos no somos unos muertos de hambre como usted y su hijo glotón. Ya le pagaré cuando me dé la gana. Ñoño soltó una risita burlona. Mi papá dice que usted es una creída. Cállate, niño insoportable, cortó Florinda, y siguió su camino arrastrando a Kiko de la mano. Esa misma tarde, todo cambió. Doña Florinda regresó a la vecindad casi corriendo, con una expresión que nadie le había visto nunca. Una mezcla de triunfo y desprecio absoluto. Entró al patio agitando un papel. Escuchen todos, infelices, gritó. Por fin la vida me da lo que merezco. Gané la lotería. No es una fortuna de millonarios, pero es más que suficiente para dejar esta pocilga de una vez por todas. Se hizo un silencio pesado. El chavo parpadeó confundido. Usted, doña Florinda, se va a ir. Sí, niño estúpido. Me voy a donde pertenecen las personas de clase. Lejos de ti, de tu padre muerto de hambre. Señaló a don Ramón, de esa bruja vieja. Miró a doña Clotilde, y de todos ustedes que solo sirven para arrastrarse en la miseria. Don Ramón bajó la mirada. La Chilindrina se abrazó a su pierna. ¿Y Kiko?, preguntó el chavo con inocencia. Mi hijo irá conmigo, por supuesto. No soy como otras madres que dejan a sus hijos en la pobreza. El profesor Girafales intentó acercarse. Doña Florinda, permítame felicitarla y, guárdese sus felicitaciones, profesor. Ahora soy una mujer de sociedad. No necesito sus atenciones de pobre diablo. Se fue esa misma semana. Vendió lo poco que tenía, embarcó sus mejores vestidos y desapareció con Kiko hacia la ciudad, dejando atrás solo comentarios amargos y un patio más silencioso de lo habitual. Los primeros meses, doña Florinda vivió como siempre había soñado. Alquiló un departamento en una zona decente, se compró ropa nueva, asistía a reuniones donde presumía su nueva posición. Caminaba por las calles con la barbilla elevada, hablando fuerte para que todos la escucharan. Mírenme, decía a cualquiera que se cruzara. Yo no soy como esa gentuza de la vecindad. Yo siempre supe que merecía más.
Una noche, en una fiesta de supuestos inversionistas, conoció a un hombre elegante llamado Don Esteban. Alto, bien vestido, con una sonrisa que parecía demasiado perfecta. Florinda, he oído de su buena fortuna, dijo él con voz suave. Una mujer como usted merece multiplicar ese dinero. Tengo una oportunidad de inversión que solo ofrezco a personas de su calibre. En 6 meses podría triplicar su capital. Ella, embriagada por el halago, no dudó. Ignoró la pequeña voz en su cabeza que le advertía que algo no encajaba. Después de todo, ella era superior. Ellos la necesitaban a ella. Firmó papeles sin leerlos bien. Entregó casi todo su dinero. Don Esteban la invitó a más reuniones, siempre prometiendo más. Confíe en mí, le decía. Usted es una mujer excepcional. No es como las demás. Pasaron 3 meses. Las llamadas de Don Esteban se volvieron más espaciadas. Un día, ella llegó a la dirección que él le había dado y encontró solo un local vacío. El pánico empezó a subirle por el pecho. Intentó buscarlo. Preguntó en los lugares donde se habían visto. Nadie sabía nada. O fingían no saber. Una noche, mientras caminaba de regreso a su departamento, sintió pasos detrás de ella. Aceleró el paso. Los pasos también. Kiko estaba en casa, esperándola. Había quedado con una vecina para que lo cuidara. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz temblorosa, girándose. 2 hombres salieron de las sombras. Uno era Don Esteban, pero ya no sonreía con amabilidad. Doña Florinda. Qué arrogante ha sido siempre, dijo con voz fría, creyéndose mejor que todos. Pues ahora va a aprender lo que cuesta ser tan creída. Ella intentó correr, pero el otro hombre la agarró por el brazo con fuerza brutal. Suéltenme, animales. No saben quién soy yo. Don Esteban soltó una risa baja y cruel. Sabemos exactamente quién eres. Una vieja altanera que se cree reina. Y ahora vas a hacer que me vuelva más rico. La golpearon en la cabeza. El mundo se volvió negro. Cuando despertó, estaba en un sótano húmedo y oscuro. Las cadenas le cortaban las muñecas. El olor a moho y orina era insoportable. Kiko no estaba por ningún lado. ¿Dónde está mi hijo?, gritó con voz rota. Kiko. Hijo mío. Una puerta se abrió. Entraron 3 hombres. Uno de ellos traía un cuchillo. Tu hijo va a trabajar, dijo uno riendo. En una finca donde los niños aprenden a ser útiles. Tú, en cambio, vas a aprender a servir de otra forma. Lo que siguió fueron horas de horror indescriptible. La desnudaron a la fuerza. La golpearon hasta que le sangraron los labios y las costillas crujieron. Uno de ellos le cortó el muslo con el cuchillo, una línea profunda que hizo brotar sangre caliente mientras ella gritaba. Otro la sujetó por el cabello, obligándola a mirar sus propios cortes. Esto es por cada vez que humillaste a alguien más pobre que tú, susurró Don Esteban cerca de su oído, mientras la violaban entre todos. Por cada insulto. Por cada mirada de asco. Gritó hasta quedarse ronca. Pensó en Don Ramón, en cómo lo había tratado. En el profesor Girafales y sus flores. En el chavo y su inocencia. En todos a los que había pisoteado. Pero ya era tarde. Al tercer día, la vendieron a un burdel en las afueras. La arrastraron semidesnuda, sangrando, hasta un cuarto sucio con una cama rota. La dueña, una mujer de cara dura, la miró con desprecio. Aquí vas a trabajar hasta que pagues tu deuda, reina. Y si te portas mal, tu hijo sufrirá más. Doña Florinda, por primera vez en su vida, lloró como una niña rota. Por favor, mi Kiko. Pero solo recibió una bofetada que le abrió más el labio. Mientras tanto, en una finca lejana, Kiko lloraba bajo el sol abrasador. Lo obligaban a cargar sacos más pesados que él, a cavar con manos pequeñas que ya sangraban.
Cada vez que caía, recibía latigazos en la espalda que dejaban marcas profundas y sangrantes. Mi mamá. Sollozaba. Quiero a mi mamá. Pero nadie escuchaba. Solo el sonido del látigo y sus propios gritos infantiles que se perdían en el viento. En el burdel, las noches se fundían en un infierno interminable. Doña Florinda, antes tan orgullosa, ahora yacía en un colchón sucio, con el cuerpo lleno de moretones y cortes que supuraban. La dueña, una mujer de voz ronca y mirada muerta, la obligaba a recibir a los clientes uno tras otro. «Muévete, reina», gritaba la dueña, azotándola con un cinturón que dejaba marcas rojas e inflamadas en su espalda. «Aquí no hay lugar para altanerías. Abre las piernas y sonríe, o tu hijo pagará el doble». Doña Florinda sollozaba en silencio mientras un hombre sudoroso y ebrio la penetraba con violencia. Sentía como su cuerpo se rompía por dentro. En uno de los peores momentos, un cliente furioso le clavó un vidrio roto en el brazo cuando ella intentó resistirse. La sangre brotó caliente, manchando las sábanas ya oscuras. Gritó hasta que la voz se le quebró, pero nadie acudió. Solo risas lejanas y el sonido de botellas rompiéndose. «Por favor. Ya no», suplicaba ella, con los labios hinchados. Yo tenía dinero. Merecía respeto. Respeto se gana trabajando, puta arrogante. Respondía la dueña, y le presionaba la herida abierta con un trapo sucio para que no se desangrara antes de tiempo. Mientras tanto, en la finca remota, Kiko apenas era una sombra del niño regordete y caprichoso. Sus manos pequeñas estaban llenas de ampollas reventadas y tierra incrustada. El capataz, un hombre corpulento con bigote grueso, lo golpeaba sin piedad. «Levanta ese saco, mocoso inútil», rugía, y el látigo caía sobre la espalda del niño, abriendo surcos profundos que sangraban y atraían moscas. Kiko lloraba con voz débil. «Mami. Duele mucho. Quiero ir con mami y con el profesor. Y con el chavo». «Cállate o te entierro aquí mismo», respondía el capataz, dándole una patada en las costillas que hizo crujir algo dentro del pequeño cuerpo. Esa noche, Kiko tuvo fiebre alta. Tosía sangre. Nadie le dio agua ni medicina. Al amanecer, su cuerpecito dejó de moverse bajo el sol implacable. En la vecindad, la ausencia se sentía como un peso. Don Ramón barría el patio más lento que nunca. «Han pasado meses y nada», murmuró a doña Clotilde. La chilindrina, con los ojos tristes, abrazaba su muñeca rota. Doña Florinda se fue presumiendo y ahora ni noticias. Y Kiko. Era odioso, pero no se merecía desaparecer. El chavo, sentado en su barril, miraba al suelo. Kiko siempre decía que era rico. Pero yo creo que está triste donde sea que esté. El profesor Girafales llegó una tarde, más delgado y con ojeras. Traía noticias vagas que había conseguido preguntando en la ciudad. «Mis estimados amigos. He oído rumores terribles. Una mujer que coincide con la descripción de doña Florinda fue vista en un lugar indigno. Y un niño en una finca del norte. No quiero creerlo, pero... el señor Barriga y Ñoño estaban allí cobrando otra renta atrasada. Esa mujer altanera se buscó problemas», dijo Barriga, aunque su voz sonaba menos dura que antes. «Pero el niño. Eso ya es otra cosa». Ñoño, por primera vez, no se rió. Kiko siempre me llamaba gordo. Pero no quería que le pasara algo malo. Don Ramón, impulsado por un raro sentido de responsabilidad, juntó un poco de dinero con ayuda de doña Clotilde y el profesor. Viajaron a la ciudad, preguntando en burdeles y fincas. El suspenso los carcomía. Cada callejón oscuro podía ser el final, cada sombra un peligro. Después de semanas de búsqueda angustiante, encontraron el burdel. Entraron fingiendo ser clientes. Dentro, el aire olía a sexo, alcohol y desesperación.
Doña Florinda estaba en un rincón, con la mirada perdida, el cabello enmarañado y el cuerpo marcado por cicatrices recientes. Cuando vio al profesor, sus ojos se llenaron de lágrimas por primera vez en mucho tiempo. «Profesor», susurró con voz rota. «Usted. Siempre tan tonto con sus flores». «Doña Florinda», exclamó él, horrorizado, intentando cubrirla con su saco. «¿Qué le han hecho, por Dios?». Don Ramón entró detrás, pálido. «Vieja altanera». «¿Qué hizo?». Ella rió con una risa quebrada, casi loca. «Creí que era mejor que todos ustedes. Y miren ahora. Me quitaron todo. Me rompieron. Y a mi Kiko. ¿Dónde está mi Kiko?». La dueña intentó intervenir, pero don Ramón la empujó con fuerza inesperada. «Déjenos llevárnosla o llamamos a la policía». Lograron sacarla de allí en medio de gritos y amenazas. Pero la verdad sobre Kiko llegó días después, a través de un contacto en la finca. El niño había muerto de agotamiento y una infección en las heridas abiertas de los latigazos. Su cuerpecito fue enterrado en una fosa común sin nombre. Cuando doña Florinda lo supo, se derrumbó por completo. Estaba en un hospital que el profesor había pagado con ayuda. Sus ojos se volvieron vidriosos, perdidos en la nada. «Mi Kiko. Mi niño», repetía en un susurro constante. «Todo por mi culpa. Por creerme superior. Por humillar a don Ramón, al chavo, a todos». La chilindrina, que había ido con su padre, lloraba en silencio. «Doña Florinda. Ya no sea así. Kiko ya no sufre». Pero ella no respondía. Solo miraba el techo, muerta en vida. Su arrogancia, esa que la llevó a confiar en don Esteban y sus promesas falsas, la había destruido. Los mismos hombres que la estafaron lo hicieron por placer. Destruir a una mujer que se creía intocable. Meses después, de regreso en la vecindad, doña Florinda era solo una sombra sentada en una silla. Don Ramón le llevaba comida a veces. «Coma algo, doña Florinda. La vida sigue». Ella apenas movía la cabeza. «Seguid. Yo maté a mi hijo con mi orgullo. Todos tenían razón. Yo era lo peor». El profesor Girafales la visitaba cada semana, aunque ya no traía flores. «Aprendimos algo, doña Florinda. Nadie es superior. La humildad nos salva. O nos destruye cuando falta». El chavo la observaba con tristeza. «Doña Florinda ya no grita. Eso es bueno, ¿verdad? Pero se ve muy sola». Doña Clotilde murmuraba. «Que Dios la perdone. Y nos perdone a todos por no ayudarla antes». El señor Barriga dejó de cobrarle la renta. «Ñoño, aprende de esto. No seas creído. La vida te puede quitar todo en un segundo». La vecindad nunca volvió a ser la misma. Las risas eran más calladas. El profesor envejeció de golpe. Y doña Florinda, la mujer que quiso ser reina, se convirtió en un recordatorio vivo de cómo el orgullo puede llevar al abismo más oscuro. Al final, todos cargaban una tristeza compartida. La arrogancia de uno había destruido a muchos. Y en las noches silenciosas, se preguntaban si alguna vez podrían olvidar el precio que pagaron por no ser humildes a tiempo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.